Bueno, entonces bienvenidos. Es el cuarto domingo después de la Epifanía y según el tema de revelación de Jesucristo, hoy encontramos una revelación. En el pasado hemos encontrado de la boca de Dios mismo. ¿Right? Esto es mi Hijo. En su bautismo proclamó el Padre desde el cielo sobre Jesucristo. Hoy notamos otra revelación de otra boca, la boca del infierno propio, del diablo mismo, en un sinagogo en Capernaum cuando estaba predicando Jesús. Y vamos a notar el poder que tiene él, que tiene Jesucristo sobre este demonio, sobre este espíritu maligno que mostró el día. Entonces notamos la autoridad de proclamación que tenía Jesucristo y la autoridad um, de ordenar al infierno lo que tiene que pasar y lo que el infierno, el diablo y cualquier maligno tiene que obedecer. Y adoramos a Dios por esa autoridad, por su poder. Entonces empezamos como siempre con la oración matutina de Martín Lutero. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te puedas servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que maligna no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia deseando oír que nos tienes que decir y creer que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias. Oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso Dios, tú que sabes que nos hallamos rodeados de tantos y tan grandes peligros y que a causa de nuestra naturaleza no podemos estar firmes, concédenos la fortaleza y la protección necesarias para librarnos de todos los peligros y triunfar sobre la tentación. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del casi término del ministerio público de Moisés y al fin de la vida de Moisés también. Cuando él sabe que va a morir, pero Israel va a continuar, Moisés también sabía que él había el único líder de Israel como nación en este momento, pero Dios va a proveer otros líderes para el futuro, preparando la nación para recibir otros líderes. Basado en la palabra de Dios, Moisés dice esas palabras. Y sí, se refiere a Josué y los otros líderes de Israel que van a ser después de Moisés. Pero más refiere a Jesucristo mismo, el líder último del pueblo de Dios, el Salvador, el profeta final, de cierto modo, de la nación. Entonces esas palabras son una profecía también citado en el Nuevo Testamento sobre Jesucristo. De Deuteronomio capítulo 18. Moisés está hablando. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor: está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, lo ha mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La segunda lectura para hoy viene del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en cual el autor en todo el libro está usando elementos de la fe y alabanza del Antiguo Testamento, el templo en Jerusalén, por ejemplo, Moisés, por ejemplo, los ángeles, por ejemplo, el sumo sacerdote. En cada caso, usando estos elementos, está predicando un mensaje que dice: ustedes que viven en el Nuevo Testamento tienen algo más importante, más fuerte, más completo
en Jesucristo, el cumplimiento de todas estas imágenes. De Hebreos capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. La palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantamos nuestro himno del día, Cristiano soy. Cristiano soy, yo soy de Cristo. Cristiano soy, yo soy de Cristo. Él me llamó, Él me buscó, Él me encontró, me rescató. Él me llamó, Él me buscó, Él me encontró. Soy Cristo. Cristiano soy por Jesucristo. Cristiano soy por Jesucristo. Murió por mí, resucitó, Él me salvó, me perdonó. Murió por mí, resucitó, Él me salvó, soy de Cristo. Hermanos y hermanas en Cristo, la palabra de Dios que forma la fundación de nuestro sermón hoy viene del Evangelio de San Marcos, capítulo 1. En el principio del ministerio público de Jesucristo, nos encontramos en una sinagoga predicando la palabra, y eso pasó, de Marcos capítulo 1. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. El evangelio de nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué es la naturaleza de la autoridad? Es una pregunta que de vez en cuando viene en otras circunstancias y en cada cultura de vez en cuando necesitamos preguntar esa pregunta. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Qué es la naturaleza de la autoridad? Hemos visto recientemente en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando había el peligro, que no pasó últimamente, que había el peligro del presidente decir, no voy a salir de mi oficina. Había un peligro. Entonces, escuchando a las noticias, podcasts, todas las opiniones de los talking heads en la televisión, habían muchas personas notando que la autoridad, mucho de lo que pensamos como autoridad es realmente costumbre, es tradición, es la manera en que cosas siempre ha pasado. Por ejemplo, en el fin de su tiempo como presidente, un presidente en los Estados Unidos, por lo menos, siempre ha salido en paz. Right? Pero una costumbre no es una autoridad exactamente. Pues si un hombre decide no salir, ¿qué es autoridad? ¿El ejército? Es un poco peligroso, me da un poco de ansiedad. Lo mencionó así, pues hoy en el Evangelio encontramos Jesús en un momento en que el pueblo dice, ese hombre tiene autoridad, en contraste con los maestros de la ley. En contraste con ellos que tienen autoridad, este hombre, hijo del carpintero de Nazaret, enseña con autoridad. Qué interesante, ¿no? En contraste con los maestros, las autoridades, Jesús tenía autoridad en enseñar la palabra. Nos debe enseñar una cosa primero. ¿Qué es esto? En el reino de Dios, en la familia de Dios, entre los creyentes, hay autoridades por costumbre, pero realmente debe ser una autoridad, una sola autoridad, que es la palabra de Dios. Sabemos sobre el tiempo en que vivía Jesús, que los maestros de la ley no eran hombres de la palabra de Dios. Sí, hombres inteligentes, por seguro. Hombres con un cierto modo de sabiduría, de habilidad,
Pero su autoridad era algo más de costumbre y de conocimiento, pero no de la palabra de Dios. Los maestros de la ley en el día de Jesucristo, los maestros de los judíos en Galilea y Judea, enseñaron la palabra, pero más como tradición. En vez de predicar de la palabra, de decir, así dice el Señor, así dice la palabra, esto es el mensaje de la palabra, ellos, en vez de esto, citaron las opiniones de hombres, escolares, maestros del pasado, de la tradición. Todavía pasa en nuestra vida también. Yo puedo recordar, por ejemplo, mi mamá crecía en la iglesia anglicana aquí en los Estados Unidos. Convirtió a ser una luterana en sus años 20, medio 20. Pero recordando la diferencia en la instrucción, eso es como ella me describió su experiencia. Como joven en la iglesia anglicana en los Estados Unidos, el sacerdote nos enseñaron una lección de la palabra y no nos enseñaron lo que significa. No nos dieron los datos que necesitábamos para entender, solamente nos pidieron cómo te sientes tú sobre esta palabra. ¿Cómo te sientes tú sobre lo que leímos? Eso no es autoridad, right? Eso no es una confesión, no dice nada de lo que dice Dios. Da la impresión, por ejemplo, que es más importante tus sentimientos que el mensaje. De cierto modo, eso es como los maestros de la ley en el tiempo de Jesús. Posiblemente han pasado tiempo en una iglesia para que la tradición y lo que hemos siempre hecho, y como dicen Saint Thomas Aquinas o algo así, debemos siempre recordar como cristianos, como creyentes en Jesucristo, que Jesucristo mismo es el centro del mensaje de Dios, es la palabra de Dios hecho en carne, como dice Juan, encarnado, la palabra encarnada. Y predicaron y predicó así. Y entre sus oyentes en la sinagoga en Capernaum tenían ellos una reacción a esta autoridad. Eso es un hombre, en contraste con los maestros, este hombre tiene autoridad. Y si dudas, puedes ver en la conversación que tenía Jesucristo inmediatamente después. Un hombre en la congregación este día contestó o interrumpió Jesucristo con su grito. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Es interesante. Hemos escuchado recientemente en el principio de su ministerio público, hemos escuchado la palabra de Dios hablando desde el cielo. Esto es mi Hijo. Escuchan a Él. Hoy escuchamos al diablo mismo diciendo, el Santo de Dios es Jesucristo. Yo no sé cómo si ustedes, cómo se sienten sobre los demonios
los espíritus malignos, nuestra cultura, el mundo del oeste, en tiempos modernos, no entienda bien el mundo espiritual. Hay un libro, te puedo recomendar en inglés, se llama 2000 Demons, No Match for My Savior, por Profesor Sorum desde nuestro seminario. Se basa en Marcos 5, en otra expulsión de demonios de parte de Jesucristo, pero habla de demonios y la historia. En nuestra cultura de los Estados Unidos en el siglo XXI, tenemos la tendencia de creer que demonios son como fairies o algo, ¿right? Como Santa Claus. Es algo que no es real, pero sí es real. El libro que les compartí, que los mencioné, es de Profesor Sorum y él tiene perspectiva de un hombre que ha viajado y ha trabajado con culturas sobre todo el mundo. Entre los americanos nativos del suroeste de los Estados Unidos, que creen que hay espíritus en coyotes y animales por todos lados y en árboles. Entre las culturas de Asia, que los espíritus son los ancianos, los antepasados de nosotros. Todo el mundo sabe que hay espíritus. Sabemos nosotros por la palabra de Dios que también hay espíritus. C.S. Lewis, un teológico de Inglaterra del medio del 1900, decía algo así, como si yo fui el diablo, mi primer trabajo sería convencer a la cultura que no existía. If I was the devil, my first job would be to convince the whole world that I don't exist, to convince the culture that I don't exist. Y nosotros de vez en cuando no pensamos en términos de los espíritus malignos, de los demonios, pero sí existen. Y yo tengo mis sospechos. Yo sé que ustedes son familiarizados con el trabajo del diablo, aunque nunca han visto probablemente una posesión como en el estilo de The Exorcist, right? Nunca han visto una niña pequeña que puede cambiar su cabeza al otro lado de su cuerpo, right? Seguro, espero que no. Right? Pero seguro que saben el trabajo del diablo en el mundo en que vivimos. Pues yo sé bien el trabajo del diablo en mi vida. Cuando odio a otra persona, por ejemplo. Cuando amo cosas que yo no debo amar, cosas que son pecaminosas. Cuando tengo pensamientos inapropiados sobre mujeres, otras personas. Cuando deseo cosas que Dios no me ha dado, cosas materiales. Esas cosas nombramos pecado. El pecado es el trabajo del diablo en nuestras vidas, en nuestro mundo. Hoy debes tener confianza en el hombre, hijo de Dios, que tenía la autoridad en la sinagoga de ese día, mandar al diablo, mandar al espíritu maligno, sal,
cállate, sal de este hombre. Y tenía que hacerlo el demonio. Tenía que hacerlo, pues sabemos que el infierno mismo tiene que hacer lo que mande Dios. Podemos ver, por ejemplo, en el libro del Antiguo Testamento de Job, en cual Satanás tenía que ir al Dios para pedir permiso, causar sufrimiento a Job, el creyente. Dios tiene el poder sobre Satanás, Dios tiene el poder sobre el infierno y todos los demonios y espíritus malignos. Sabemos nosotros que ellos tienen que hacer lo que mande Jesucristo. Nos podemos ver aquí. Impresionó tanto a los oyentes que estoy seguro que cada persona en la congregación en Capernaum este día recordaron la experiencia. Es el mismo Jesucristo a que oramos nosotros. Es el mismo Salvador que tenemos nosotros. Es el mismo Mesías que proveyó Dios para nosotros. ¿Eso es nuestro Salvador? Sí, sabemos el trabajo del diablo en nuestras vidas, pero también tenemos su perdón, sabemos su poder. Él venció al diablo para nosotros, incluso hoy. Right? Y la misma palabra que enseñó Jesucristo con autoridad, la misma palabra que mandó al diablo, sal de ese hombre, es la palabra de Dios que nos consuela, que nos hace promesas en Grace Lutheran Church en Yakima en el año 2021. Es la misma palabra, es el mismo Salvador. Que Dios en su nombre, amén. Los platos para la ofrenda se pueden encontrar en la entrada. Es el quinto domingo de este mes, entonces vamos a observar y celebrar también la Santa Cena del Señor. Entonces voy a leer las palabras de institución y ustedes pueden tomar si tienen los elementos también. ¿Ok? En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. Entonces, este pan es el cuerpo del Señor. Y este vino es su verdadera sangre para tu perdón. Que su cuerpo y sangre te guarde y preserve en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. Amén. Oremos. Señor Dios, gracias por revelar, continuando de revelar quién es Jesucristo a nosotros como Salvador, como autoridad dado por Dios, autoridad
que tiene poder sobre Satanás y el diablo y todo el pecado para nosotros. Que siempre creemos en esta palabra, que siempre creemos en esa autoridad que tiene Dios, que tiene Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Hemos recibido su perdón, que continuamos en fe. En nombre de Jesucristo. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor. Hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. No nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Los anuncios que tengo yo no son... hay meditaciones, el libro de devociones en la mesa que se puede encontrar en la entrada propia de la iglesia. Vamos a ofrecer en inglés misas en el medio de la semana, los miércoles, durante el tiempo de la Cuaresma que empieza el 17 de febrero. Y vamos a cambiar tiempos con Redeemer. Entonces, Ash Wednesday, el miércoles de cenizas, vamos a tener una misa aquí 4 de la tarde y en Redeemer 7 de la tarde. Y la semana después, 4 en Redeemer,
7 aquí. Estoy pensando en tener algo en la mañana, temprano en la mañana, el miércoles de cenizas, pues yo sé que todavía hay personas que trabajan que no pueden asistir a la misa a las 4. Pero la meta es que hay personas, particularmente personas ancianas, para que manejar después después del oscuro no es fácil. Entonces por eso queremos junto con Redeemer ofrecer una misa a las 4. Creo que es más o menos todo. Si todavía no han tomado la Constitución, todavía hay constituciones y ordenanzas en la mesa en la entrada también. Que tengan una buena semana.